Hola, damos comienzo a la explicación de un nuevo apartado del temario de Geografía e Historia de segundo de la ESO. Estamos analizando cuáles son las circunstancias que explican cómo era la situación en la Europa del siglo XVII y habíamos ya visto en un primer vídeo introductorio por qué se va a desatar una crisis generalizada a lo largo del siglo XVII en buena parte de Europa. Lo que nos toca es ir profundizando en el conocimiento de los apartados políticos, económicos, sociales e incluso en el desarrollo de esa revolución científica que va a tener lugar a lo largo de esta centuria. Hoy nos toca el análisis del apartado político. Y dentro del apartado político tenemos que ver cuáles son los dos grandes sistemas que explican la situación de los distintos países en Europa en ese momento. Nos vamos a encontrar que los dos grandes elementos configuradores va a ser por un lado el absolutismo monárquico y por otro lado nos vamos a encontrar la aparición de la monarquía parlamentaria. Por un lado, el poder omnímodo, sin discusión por parte de los reyes, a eso es lo que le llamamos el absolutismo monárquico. Estudiaremos cuáles son las características, cuáles son los elementos, en qué se basa y cómo se plasma en la realidad. Y por otro lado, la alternativa política que va a ser la monarquía parlamentaria, en la que el rey tiene un poder muy importante, pero no puede catalogarse ni mucho menos como absoluto, porque va a estar sometido al control de las cámaras de los representantes de la nación. Y eso es lo que conocemos como los parlamentos. Estudiaremos el ejemplo de cómo se va a desarrollar este sistema político de la monarquía parlamentaria en el caso de Inglaterra. Estos son los dos elementos configuradores del sistema político del siglo XVII. Por tanto, por un lado el absolutismo, por otro lado el parlamentarismo. La mayoría de los países europeos van a tener este sistema, el sistema del absolutismo. Sin embargo, el sistema del parlamentarismo, que en el siglo XVII solo va a ser desarrollado con importantes atribuciones en Holanda y sobre todo en Inglaterra, va a ser el sistema político más influyente y el que va a acabar generalizándose en siglos posteriores hasta dar sentido a lo que en la actualidad es el sistema político más importante dentro de las sociedades desarrolladas, que es el establecimiento de un régimen democrático fundamentado a partir del control que se ejerce del gobierno en sede parlamentaria. Vamos a ir paso a paso, vamos a analizar en primer lugar cuáles son las características del absolutismo y en la parte final del vídeo veremos cómo se desarrolla el parlamentarismo. En primer lugar, cuando hablamos de monarquía absoluta, tenemos que remontarnos a cuál ha sido la evolución del poder de los reyes desde la Edad Media hasta la entrada de la Edad Moderna. No podemos olvidar que buena parte de la Edad Media, con el decaimiento de un poder centralizado y sobre todo los peligros vinculados o derivados del desarrollo de las invasiones de la Alta Edad Media, las invasiones de los normandos, las invasiones de los húngaros, las invasiones de los musulmanes, va a generar un periodo de inestabilidad en el que los estados son incapaces de garantizar la seguridad de sus territorios. Así que se va a producir la aparición, en su momento lo vimos, de un tipo de monarquía en el que el rey es solo uno entre los más poderosos nobles, aquello del primus inter pares. Es cierto que sigue manteniendo unas atribuciones, pero el poder de los nobles en sus territorios pues prácticamente es equiparable al del monarca. Ese sistema que estudiamos en su momento recibe el nombre de monarquía feudal. A comienzos de la Edad Moderna, finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, se produce un afianzamiento del poder de la monarquía. Se conoce como monarquía autoritaria. Es ese proceso vinculado al paulatino control por parte de los reyes de sus territorios y va a venir derivado de la vinculación que se va a producir entre la monarquía y la burguesía. La monarquía toma préstamos de la burguesía para enfrentarse a las casas nobiliarias más levantiscas y someterlas al poder de la monarquía. A cambio, la burguesía va a recibir en muchas ocasiones cartas de privilegios que le permiten mejorar su situación, aun siendo un grupo perteneciente al estamento no privilegiado, poco a poco va a ir ascendiendo en el escalafón social. El tránsito de monarquía feudal a monarquía autoritaria conlleva un incremento del poder monárquico. La conclusión final a ese proceso va a ser el establecimiento del absolutismo monárquico. Vamos a analizar
¿En qué consiste ese absolutismo monárquico? Como su propio nombre indica, evidentemente hay un rey, hay un monarca, que es el que tiene el poder. Y el poder tiene ese carácter absoluto por encima de todos los habitantes de su reino, incluidos, por supuesto, también sobre las clases privilegiadas, sobre los estamentos privilegiados, sobre nobles y eclesiásticos. Una monarquía, que ya lo hemos visto también en la monarquía autoritaria a comienzos de la Edad Moderna, tiene un rol hereditario y que poco a poco va a ir adquiriendo esta connotación de la explicación del poder del rey a partir de su origen divino. Igual que hay un Dios en el cielo, tiene que haber un poder en la tierra, es decir, la autoridad del rey proviene directamente de Dios y en su nombre ejercía todas sus atribuciones. Todos los poderes están en manos del rey y no va a compartirlo como hacía sobre todo en el tránsito de la monarquía feudal a la monarquía autoritaria con la nobleza. Del rey depende todo, absolutamente todo. Es el que decide las leyes, es el que hace ejecutar las leyes, de él deriva la aplicación de la justicia, no hay ningún control, no comparte la soberanía con nadie. De ahí el establecimiento del término de absolutismo monárquico. El único rol que tiene el pueblo es la obediencia. Es cierto que todavía incluso en las monarquías absolutas, en algunos casos, el rey debía pasar por el Parlamento para la aprobación a lo mejor de algún nuevo impuesto o sobre todo para jurar su cargo cuando ascendía al poder por la muerte de su antecesor. Pero la tendencia a lo largo del siglo XVII, y se prolongará también en el siglo XVIII, va a ser la resistencia de los reyes a convocar siquiera los parlamentos para no tener que reconocer siquiera que su poder absoluto podía tener alguna limitación, aunque fuera muy escasas. Para que entendamos en qué consiste esto y la concepción que tenían los propios reyes de su poder, podemos hablar del ejemplo más característico de monarca absoluto del siglo XVII, es el rey francés Luis XIV. En un discurso ante el Parlamento de París, una de las excepcionales ocasiones en las que lo convoca, en el año 1661, establece cuáles son los poderes del monarca y el texto no deja resquicio de duda. En palabras del propio rey, en ese discurso decía: el poder soberano solo reside en mi persona. Es solo por mí, solo por la figura del rey, por lo que mis tribunales existen y tienen autoridad. Y como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí. Es decir, defiende la impunidad del rey ante los tribunales de justicia, un poder absoluto. El poder legislativo, seguía diciendo Luis XIV, solo es mío. El poder legislativo es el poder de hacer las leyes. Dice Luis XIV, el poder legislativo solo es mío, sin ninguna dependencia ni ninguna partición. El orden público completo emana de mí y los derechos y los intereses de mi nación reposan en mis manos. Todo un ejemplo en un breve fragmento seleccionado de cuál es el rol del poder absoluto de Luis XIV, nada más y nada menos, ante el organismo, ante las cortes que representan a los distintos estamentos del país. ¿Cómo gobierna en la práctica un monarca absoluto en el caso del sistema político francés? El objetivo, poco a poco y siempre en esa línea, es reforzar y garantizar la autoridad del rey. Ya hemos dicho que la justificación es que el poder procede de Dios y aunque esta es la línea, por supuesto va a establecerse algunos focos de resistencia. La nobleza va a tratar de resistirse en la medida de lo posible, poco va a conseguir y la burguesía, en el momento en el que vaya ascendiendo en el escalafón social, va a ir tratando de encontrar algún resquicio, algún hueco en el que pueda ir continuando su línea de promoción social. 4 son las patas sobre las que va a estructurarse esta monarquía absoluta. Por supuesto, la capacidad financiera, la recaudación de impuestos, la implantación del sistema económico del mercantilismo, veremos inmediatamente en qué consiste, la política de reforzamiento del ejército para garantizar, por supuesto, esta autoridad monárquica y el establecimiento también de una política propagandística para ensalzar, para incrementar el estatus, ¿no? La imagen, la apariencia de la propia monarquía absoluta. Estos 4 grandes elementos van a llevar aparejados
una serie de necesarios controles. Por supuesto, el control de la administración, que le permita la recaudación de impuestos, y el establecimiento del ejército como fuerza garante de la autoridad del rey, el control de la nobleza para evitar cualquier discusión del absolutismo monárquico, y también la implicación del propio rey, de la propia monarquía, en el control de la iglesia y en el control de la religión. Todos estos componentes son los que hacen que se permita la implantación, el desarrollo de este sistema del absolutismo. Aquí vemos una imagen del ejemplo más afamado de monarca absoluto, como hemos dicho, el rey Luis XIV de Francia. No lo hace absolutamente solo, se va a apoyar en una serie de instituciones que le asesoran, pero que no establecen ningún control sobre la toma de decisiones. Quienes ejecutan las órdenes del rey van a ser una serie de ministros, y sobre todo la creación de una gran cantidad de funcionarios que son los que llevan a cabo la transmisión, son la correa de transmisión desde las órdenes del rey, pasando por el órgano de gobierno y la ejecución, la puesta en práctica en la realidad. El poder central del rey también se manifiesta con la elección de una serie de delegados reales en las distintas provincias, que son los que viajaban por el territorio y que mantenían pues el control sobre toda la nación. El rey, evidentemente, aunque sea un poder absoluto, sí va a mantener esa distinción que hemos visto desde la Edad Media, la división radical por nacimiento en una sociedad, por pertenecer al grupo privilegiado o no privilegiado. Ya sabemos lo que suponía. Básicamente era el no pago de impuestos y también la pertenencia, ¿no?, o la posibilidad de acceder a cargos importantes dentro del estado de la época. Así que los reyes van a vivir rodeados en la corte de una serie de cortesanos en los que aparecen los representantes de los estamentos privilegiados, fundamentalmente de la nobleza, y los altos prelados, los altos representantes de la iglesia. Desde la perspectiva económica, lo hemos comentado, el sistema económico que se va a establecer es el mercantilismo. Y el mercantilismo es una política económica imperante entre los siglos XVI y XVIII, que defendía que la riqueza de un país venía por el atesoramiento, por la capacidad de acumular metales preciosos, oro y plata. Y para incrementar esta cantidad de oro y plata, esta riqueza interior, lo que trataba era de conseguir un incremento de las exportaciones, es decir, de las ventas de productos del país en otros países, de establecer un cauce comercial a través de la generación de unas compañías muy vinculadas con el Estado, y tratar de reducir al máximo las importaciones, es decir, la compra de productos foráneos, la compra de productos extranjeros, mediante la generación de una serie de manufacturas, los precedentes del sistema industrial, dentro de cada uno de los países. El mercantilismo, que va a ser en gran medida desarrollado por un ministro de Luis XIV, Colbert, va a ser el sistema imperante a lo largo de la vigencia de la monarquía absoluta. Sin embargo, va a aparecer una alternativa a este poder omnímodo de la realidad, es lo que se conoce como el parlamentarismo. Y tenemos que ver el punto de origen del parlamentarismo alternativo al absolutismo, no a la revolución que se va a producir en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Allí una dinastía, que es la dinastía de los Estuardo, igual que en Francia estaban los Borbones, en España en ese momento estaban todavía los Habsburgo, en el siglo XVII, pues va a ir transitando también hacia esa política absolutista. Sin embargo, en Inglaterra, por la existencia de una serie de instituciones de control desde la Edad Media, la resistencia va a ir creciendo hasta el punto de que se va a desatar una guerra civil en la que las fuerzas parlamentarias, dirigidas por un personaje llamado Oliver Cromwell, van a ser capaces de imponerse a las tropas absolutistas, e incluso va a llegar en 1649 a la detención y a la ejecución, va a ser decapitado, del propio rey Carlos I. Evidentemente, al acabar con la figura del rey, se establece un sistema alternativo, que es el de la República. Sin embargo, va a durar poco, porque la monarquía se va a restablecer en 1660, siendo Carlos II, hijo de Carlos I, va a reconocer el control del Parlamento y va a establecer, va a firmar una institución jurídica fundamental para el desarrollo de la
libertades individuales, para garantizar las libertades individuales, como es el habeas corpus. El habeas corpus es esa figura jurídica en la que una persona que es detenida tiene que pasar en un breve plazo establecido, dependiendo de las leyes, ante un juez, que es el que ha de dictaminar si la detención es justa o no y si lleva aparejado pues pena de cárcel. Esto lo que hace es evitar los abusos por parte de la monarquía de detenciones ilegales, que gente que era detenida y no pasaba por un juicio nunca y se veía sometida a todo tipo de abusos. La institucionalización del habeas corpus es un salto fundamental porque garantizaba la libertad individual y los jueces, en función de las leyes que se habían aprobado, dictaminaban si una detención era legal o ilegal. En Inglaterra en 1689 se va a producir la segunda revolución en contra de las políticas absolutistas, en este caso contra el que en ese momento era monarca, Jacobo II. Se va a producir una segunda revolución que va a acabar también con la abdicación del propio rey y el ascenso al poder de un nuevo monarca, Guillermo de Orange, que va a firmar, va a jurar la que se conoce como la Declaración de Derechos, institución fundamental porque limitaba los poderes del monarca. Para que entendamos qué es esta Declaración de Derechos, este Bill of Rights, este texto que veis en imagen, es muy clarificador, ¿no? En esta Declaración de Derechos se decía: los lores y los comunes, conjuntamente reunidos, formando una representación completa y libre de la nación, declaran que el supuesto poder de la autoridad real para suspender leyes o ejecutarlas sin el consentimiento del Parlamento es ilegal. Es decir, el rey está afirmando en esta Declaración de Derechos que no tiene la capacidad absoluta para hacer lo que quiera, que la recaudación de dinero para uso de la corona sin el consentimiento del Parlamento es ilegal. Se acaba con esas requisas ante las que no se podía oponer resistencia cuando la monarquía decidía incrementar su volumen de ingresos. No, los ingresos, la recaudación de impuestos no es legal si el Parlamento no lo acepta. Que es un derecho de las personas presentar peticiones al rey y que el encarcelamiento o persecución por tales peticiones es ilegal. La Declaración de Derechos es un hito fundamental porque abre la puerta de la limitación del poder monárquico y sobre todo de la garantía de las libertades individuales. En este diagrama nos encontramos los dos elementos que forman parte de este sistema de la monarquía parlamentaria. Es monarquía porque existe la figura del rey, pero está sometido al control del gobierno. El rey es el que dirige la política exterior, el que cobra los impuestos, el que hace las leyes, incluso en el caso de Inglaterra es el propio líder de la iglesia anglicana, pero es el parlamento el que necesariamente ha de aprobar los impuestos que se pretenden establecer, el que aprueba definitivamente las leyes, aunque vengan por iniciativa real, que tienen la capacidad para presentar quejas y sugerencias al rey para tratar de limitar las desigualdades en la sociedad y que sobre todo se establece que necesariamente tiene que reunirse con una frecuencia determinada para evitar los abusos por parte de los reyes cuando no querían convocar los parlamentos. Todo este sistema viene a partir de esta Declaración de Derechos que acabemos de ver. Y la explicación de que esto en Inglaterra pudiera materializarse viene por la existencia desde la Edad Media de esas dos cámaras que hemos comentado anteriormente, la de los nobles y clérigos, que es la representación de la Cámara de los Lores, y la aparición de esta Cámara de los Comunes, en las que tenían presencia los representantes de las ciudades y van a estar en la figura de los principales burgueses que se han ido enriqueciendo con las tareas artesanales y con las tareas comerciales. Aquí nos encontramos con el diagrama de cómo funciona el sistema político inglés, esta monarquía parlamentaria. El poder ejecutivo, es decir, el poder de gobernar, recae en el rey. El poder legislativo, el de hacer las leyes, recae en el Parlamento. En este poder ejecutivo, el rey es el que nombra, por supuesto, tiene libertad para designar a su gobierno, que tiene que actuar en función de las leyes que salen del Parlamento. El poder legislativo es el que vota las leyes, es el que vota los impuestos y se divide en dos cámaras que están conformadas por personas de naturaleza económica y social diferente. La que se conoce como la Cámara de los Lores está compuesta por los grandes nobles del territorio, por los principales obispos de las ciudades más importantes de Inglaterra y son nombrados directamente por el rey. Pero hay una segunda cámara, que es la Cámara de los Comunes, que está conformada por 513 diputados de ciudades y pueblos, y lo importante es que hay una
vinculación con la sociedad. Hay una serie de electores, aproximadamente unos 200.000, entre propietarios y burgueses, que son los que eligen a sus representantes en esta Cámara de los Comunes, 513 diputados. Es cierto que sigue habiendo una importantísima masa de la población que no participa en este proceso del poder legislativo, mujeres, pequeños propietarios, artesanos, pero sí hay ya el germen de lo que va a ser el desarrollo de la democracia representativa, un cuerpo de electores que eligen a sus representantes que participan en el control del gobierno. Es decir, el poder de gobernar, el poder ejecutivo, está controlado por el poder legislativo. Los dos grandes sistemas políticos, por tanto, monarquía absoluta, encarnada en la figura de Luis XIV, y la monarquía parlamentaria, encarnada en la figura del sistema político inglés en este siglo XVII.